Muy buenas madrugadas o tardes, bienvenido a Aventura Cripto, precio de Bitcoin 63.330. Vamos a revisar qué puede hacer el precio. Nosotros hablábamos de que estábamos ante las últimas posibilidades de retrocesos antes de iniciar la bull run. ¿Será que ya inició? Vamos a revisarlo todo el día de hoy. Vamos a comenzar revisando aspectos macroeconómicos y vamos a ir revisando gráfico semanal, diario, 4 horas y 1 hora. Vamos a comenzar entonces revisando qué tenemos para esta semana en términos de macroeconomía. Y es que para nosotros va a ser bien interesante notar lo siguiente. Primero, que no tenemos datos económicos hasta el jueves. El jueves vamos a tener un dato que va a ser de impacto alto para el mercado. Y por otro lado tenemos un elemento que ha sido bastante interesante que noté el día de hoy. Y es que fíjate cómo nosotros en este momento nos encontramos en unas tasas de 4.75 a 50 y a 500, perdón, y en este, sí, 4.75 a 5. Y en este caso, fíjate que la expectativa comienza a cambiar un poco. Nosotros teníamos esa expectativa en la que decíamos que para que la macroeconomía funcionara perfecto, nosotros podríamos mantener una expectativa de bajada de tipos de 25 y 50 puntos. Ahora tenemos una expectativa de no bajada, ¿vale? Eso significa que la parte macroeconómica se ha visto tan potente que los especuladores comienzan a analizar la posibilidad de que la Fed no baje tasas. Eso cambiaría bastante el panorama. Y si este porcentaje comienza a crecer, entonces nosotros muy seguramente también empecemos a ver cambios en cripto. No positivos, ¿vale? Me refiero a que tengamos seguramente algún retroceso importante. En el caso de que se mantenga esta expectativa de 25 a 50 puntos, se va a acrecentar la posibilidad de ese máximo al que podamos llegar en la bull run. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues que estuviéramos una bajada consistente de 25 puntos cada vez que se reúnen, por lo menos por este año. Estamos hablando de que hay algunas reuniones, faltan 2 reuniones, una el 7 de noviembre y la otra es el 18 de diciembre. Así que vamos a ver con qué nos van a recibir previo a las elecciones y después de las elecciones. Bien, tenemos entonces por otro lado que el día viernes, porque fíjate que nosotros aquí tenemos obviamente que solamente el mercado de los institucionales opera hasta el día viernes. Teníamos que se comenzaron a hacer compras el día viernes. Y el día viernes no solo se hicieron compras, sino que se hicieron compras de varias instituciones. Entonces no hubo sino 1, 2, 3, 4 instituciones que estuvieron comprando. Fueron unos montos muy pequeños, pero lo que sí es interesante es que están comprando. Porque fíjate nosotros cómo veníamos proyectando que veníamos de una tendencia bastante alcista. Y aquí comenzamos a ver cierto retroceso. Y ahora comenzamos a ver cómo esa tendencia comienza a mantenerse. Muy seguramente hoy tengamos un dato positivo. Y si ese dato positivo está por encima de 200, yo ya comienzo a analizar algunos elementos allí importantes. Te lo contaré el día de mañana en caso de que se llegue a dar ese escenario. Y si no, pues también te voy a contar qué es lo que nosotros nos encontramos. Por el lado de los mapas de liquidez, como tú ya sabes, en este canal no los analizamos porque van a ir por tu stop loss, sino básicamente porque nosotros con los mapas de liquidez podemos identificar cuáles son los puntos probables como imanes del precio hacia los cuales se puede dirigir. Estos mapas de liquidez nos ayudan a entender dónde los institucionales van a tomar sus posiciones. En este caso tenemos en la zona de 62.600 y 62.400. Por la parte de arriba tenemos en 64.700, que ya estamos hablando de algunos precios mucho más arriba. Y por el lado de la parte del Fear and Greed, nosotros nos encontramos en un punto neutral, lo que es bastante positivo. Me parece bastante positivo para el precio que nosotros estemos neutrales en medio de un movimiento tan alcista como lo ha sido este movimiento que tenemos aquí. Ya vamos a ver cómo se va a conjugar todo esto en la parte técnica, pero es bien interesante. Quiero que entonces ahora, ya teniendo en cuenta este panorama desde el punto de vista fundamental, vayamos a elementos que nos hablan de cómo ha venido la macroeconomía también. Entonces vamos a comenzar con el DXY. El DXY nosotros teníamos este rango en el cual llegó a un punto de soporte muy importante que eran los 100 puntos. Una vez se rompiera este soporte de 100 puntos, prácticamente nosotros estaríamos hablando de movimientos parabólicos en todos los índices y en Bitcoin. Ese escenario no se terminó dando y esto se ha venido dando debido a la fortaleza de los movimientos económicos en Estados Unidos. Específicamente hablamos del empleo. El empleo se ha mantenido fuerte y la macroeconomía entonces pinta bastante bien. Tenemos un escenario en el que la inflación está bajando mientras que el empleo se fortalece. Son dos escenarios muy bonitos que pocas veces se ven,
pero que nos hablan de una buena recuperación de la economía. Por tanto, el dólar se fortalece por la bajada de expectativas de que se sigan teniendo que recortar rápidamente las tasas. Entonces recuerda que en el mercado se habla de expectativas, y si nosotros vemos entonces que pasa algo malo, entonces vamos a ver de nuevo cómo cae el dólar. Por ahora entonces nos encontramos que ya parece estar rompiendo esta zona de arriba. Sin embargo, todavía está aquí en un rango y vamos nosotros a tener que analizarlo desde un punto de vista más pequeño, del gráfico de una hora. Por eso vamos a darle un poco más de desarrollo para el gráfico de 4 horas, para que nosotros podamos identificar si este es un rango de continuación alcista o si es un rango de continuación bajista. Por lo pronto, parecería a simple vista un rango de continuación alcista, ¿vale? Por ahora. Vamos a revisarlo más adelante. Gráfico del petróleo. El petróleo también tiene una continuación alcista, y aquí lo que es interesante es que no hemos visto muchos retrocesos. Estos retrocesos han sido pequeños en comparación a todo este impulso, y la tendencia parece seguir siendo bastante alcista. Por otro lado, el VIX de forma muy interesante está subiendo, y eso sí tiene bastante connotación negativa para los mercados, pero esa connotación negativa no se ha trasladado al precio de Bitcoin. Sí se ha trasladado a los índices. Los índices han venido cayendo el día de hoy, pero Bitcoin se ha mantenido intacto por estas zonas. Y vamos a ver que son zonas bastante importantes. Así que lo que estamos viendo sí es importante. Bastante importante. Aquí también vemos en el mapa de compras de los institucionales cómo comienzan a haber algunos ingresos el día viernes también. Esto ya lo estamos viendo en este mismo gráfico de acá. Así que vamos entonces a revisar desde un punto de vista técnico qué es lo que está pasando, no sin antes revisar la dominancia. Fíjate, la dominancia como también se encuentra en un rango, pero vamos a ver que el total 3 y el total 2 sí han tenido algunos movimientos que van a ser de atención para nosotros el día de hoy. Vamos a comenzar entonces por Bitcoin, gráfico semanal. Entonces nosotros vamos a ver cómo cerró, y básicamente lo que tenemos es una velita que simplemente puede denotar un retroceso sencillo del gráfico semanal. Recuerda que el precio no sube solamente en velas rojas o verdes, sino que sube con algunas velas rojas y baja con algunas velas verdes, y eso es lo que hemos visto, simplemente una vela que es roja. No nos dice mucho, pero nosotros mantenemos nuestra expectativa. Cada vez se nota mucho más que esta expectativa de el ingreso a la bull run se hace presente, ¿vale? Aquí tenemos entonces mucha posibilidad de que estemos ya en los últimos movimientos, y vamos a revisar si es este el movimiento o si es un poquito más abajo. Por ahora entonces lo que nosotros tenemos en el gráfico semanal es la continuación alcista, ¿vale? Si tú no estás comprado en gráfico semanal, cualquier punto es interesante. Estamos hablando de gráfico semanal, cuidado, ¿vale? Gráfico diario, vamos para el gráfico diario, y en el gráfico diario nosotros lo que estábamos analizando desde la semana pasada era lo siguiente. Nosotros tenemos un primer movimiento que sigue pareciendo la continuación de este rango. Estamos nosotros en un rango lateral bajista que termina rompiendo al alza. Si tú sabes de banderines, pues esto se parece mucho a una figura de un banderín. Sin embargo, en este caso pues vamos a analizarlo desde otro tipo de perspectivas, por ejemplo Wyckoff y teorías de Dow. En el caso de las teorías de Dow, lo que nosotros vemos es simplemente una continuación de un movimiento que viene con una fase 1, y aquí entonces continuamos con hasta 3 impulsos. Este sería el ingreso a la bull run, sería el segundo impulso. Después de eso tendríamos una caída que seguramente será muy dolorosa para muchos, en la que se pensará que ya se acabó la bull run. Muy posiblemente cuando estemos por acá y tengamos un retroceso, ese retroceso va a ser muy doloroso. Eso es lo que nos dice la teoría. Va a haber una zona de duda arriba, o una zona en la que ya todos comiencen a pensar que se acabó, para entonces tener el movimiento más grande de todos. Por ahora entonces, pues vamos a la realidad. Estamos hoy aquí en octubre 7, todavía no hemos terminado de iniciar la bull run. Entonces, para este caso lo que nosotros estábamos analizando eran dos posibilidades. Primera posibilidad, nos encontramos entonces ante un cambio de tendencia con un impulso, un retroceso y un siguiente impulso, o nos encontramos con simplemente la continuación del lateral bajista, lo que nos llevaría hasta estas zonas de acá. Aquí nosotros entonces decíamos, antes de que todo este movimiento ocurriera,
Esto recuerda que lo estamos diciendo desde hace 2 semanas. Nosotros decíamos que este movimiento nosotros íbamos a saber cómo determinarlo solamente en el día a día y que por eso en las zonas en que nosotros tuviéramos retrocesos, por ejemplo la zona de 59, nosotros deberíamos empezar a hacer algunas compras parciales en los puntos que nosotros consideremos de alta importancia. En este caso los 60 hablábamos el viernes que iban a ser un punto importante. El viernes hablábamos que justamente los institucionales estaban viendo esta zona como de alto interés. También vemos aquí un patrón alcista de las velas. Cuando tú ves un patrón en la que 3 velas ocurren de esta forma, este es un patrón que usualmente tiende con una connotación alcista. Entonces, esta zona aquí nos habla de cómo la fortaleza del movimiento alcista se sigue dando. Yo también te decía el día viernes que nosotros teníamos otro cambio que estaba siendo importante y es que estábamos comenzando a ver volumen alcista. Cuando veníamos subiendo por acá ya estábamos comenzando a ver como si había un volumen que acompañaba, al igual que estaba acompañando el movimiento bajista, ahora acompañaba en gráfico de 4 horas y de 1 hora. Ya en el gráfico de diario nosotros también estamos viendo que hay fortaleza en ese movimiento alcista y estamos empezando a ver un poco más de volumen respecto a lo que estábamos viendo en movimientos alcistas anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos da la indicación de si nosotros entonces tenemos simplemente una zona en la que vamos a continuar cayendo hasta esta zona de aquí abajo o si nosotros tendremos simplemente un retroceso para continuar la nueva tendencia alcista. Por ahora entonces lo que nosotros tenemos es que si tú analizas, este es un mínimo y este es otro mínimo y este es un mínimo más alto. Así que eso nos habla de la posible continuación alcista, ¿vale? Gráfico de 4 horas. Bueno, pero nosotros también nos encontramos en una zona bien importante que es 64.300. Aquí teníamos 60.200 y vamos a ver en 4 horas cómo se nota todo este escenario y cómo este escenario ha venido desarrollándose. Nosotros para el día viernes planteábamos un escenario en el que el precio vendría cayendo hasta esta zona de 60.300. Eso fue lo que ocurrió. Nosotros teníamos marcada la zona y después entonces decíamos que seguramente tendría un rebote. Ese rebote también ocurrió y nosotros decíamos que este rebote tendríamos que analizar hasta dónde terminaba de subir. Si terminaba de subir hasta la zona de los 62.100 o si terminaba de subir hasta la zona de los 63.100. En este caso, fíjate cómo este rebote ha llegado un poquito más allá, pero fíjate que yo inclusive también te decía el viernes que podríamos ver un mechazo. Ese mechazo aquí lo tenemos y ha llegado hasta la zona de los 64.300. Bien interesante y bien potente ese mechazo, pero entonces ya con este escenario que nosotros tenemos para el gráfico de 4 horas, nosotros entonces continuamos con la proyección que ya teníamos hecha. Esta proyección de esta flecha para abajo que termina cayendo hasta la zona de 59 era la proyección que nosotros teníamos para el día viernes, para todo el fin de semana, y esa proyección se ha terminado dando, pero todavía no se ha terminado de desarrollar. Es decir, esta misma flecha que nosotros tenemos acá con esta misma flecha que nosotros tenemos acá es exactamente la misma flecha, solamente que el movimiento se ha demorado muchísimo más en darse. Fíjate entonces que la flecha que nosotros teníamos marcada hasta 62 porque veíamos que el precio estaba débil, pero que después comenzamos a ver que sí terminó cumpliendo la zona que nosotros teníamos marcada acá. Esta era la zona que nosotros teníamos marcada acá, se termina también dando. Entonces ya en este punto lo que nosotros estaríamos esperando y especulando es básicamente la continuación de la flecha que ya teníamos marcada el día viernes. Entonces con la poca volatilidad de los fines de semana, nosotros entonces extendemos un día y medio más o menos la proyección que ya teníamos hecha. En este caso entonces lo que estaríamos especulando, y aquí sí hay un cambio interesante, es que tendríamos un retroceso para el gráfico de 4 horas, pero fíjate que como el retroceso que hemos tenido, yo te decía el viernes que mientras más subiera el precio, menos objetivos tendríamos por la parte de abajo. Nosotros inicialmente planteábamos algunos escenarios más abajo, pero después que comenzamos a ver la acción del precio, vemos como la acción del precio nos va indicando que ese escenario cada vez se hace menos probable. En este caso, nosotros teníamos marcada una zona de 59.200 hasta 57.900. Esta zona, en este caso, ha comenzado a moverse, así como el precio se ha comenzado a subir. Nosotros especulábamos el viernes que con el poco volumen que íbamos a tener el fin de semana, no íbamos a alcanzar a llegar a los 63 como habíamos planteado el día jueves, pero sí alcanzamos a llegar hasta allá. Por lo tanto, esta flecha que nosotros teníamos marcada hasta acá,
con mucha probabilidad va a terminar cambiando y reduciéndose un poco. No es que no se vaya a dar, simplemente es que vamos a cambiar la magnitud de ese retroceso, porque pareciera, si la acción del precio nos sigue confirmando todo lo que estamos viendo, pareciera que sí estamos a punto de comenzar una fase alcista del precio en el gráfico diario. Eso entonces nos implicaría a nosotros que estaríamos a punto de llegar a zonas críticas para el inicio o no de la bull run, ¿vale? Básicamente eso sería lo que tenemos sobre la mesa. Entonces en este caso ya tenemos dos escenarios. Uno es el de caída hasta 62.100. Si vemos un escenario de solo caída hasta 62.100, tendríamos un movimiento bastante potente al alza que nos podría llevar como mínimo hasta la zona de 66.500. Esta era la zona que nosotros teníamos marcada antes y vamos entonces a moverla, extenderla más bien, porque esta zona sigue siendo la más importante para nosotros decidir si comenzamos aquí la bull run o no. Entonces, si el retroceso que se da no termina y no logra llegar hasta 60.500, 60.200, prácticamente en ese caso nosotros ya estaríamos especulando que ha llegado el momento del inicio de la bull run. En ese caso lo que haríamos es básicamente que en cualquier retroceso estaríamos entrando. En este caso tenemos un retroceso, no lo tenemos todavía, esperemos a que caiga, y cuando caiga, dependiendo de dónde caiga, nosotros vamos a tomar nuestras decisiones. ¿Y tú cómo vas a saber entonces si termina o no de caer? Bien, supongamos que el precio viene cayendo y tú quieres saber si ya terminó de caer o no. Entonces te va aquí a marcar, viene el precio cayendo y tú dices, ¿será que compro aquí? ¿O será que me espero a ver si cae a la zona de 60.300? Entonces, ¿cómo vas a hacer tú para saberlo? Primero que todo, tú vas a esperar a que el precio caiga. No vas a tratar de que cuando llegue ya el precio, tú te vas a meter. No, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a esperar un poco a revisar si el precio lateraliza. Si el precio lateraliza, entonces tú te puedes incorporar en ese momento, ¿vale? ¿Cuánto debe lateralizar? Más o menos nosotros estaríamos especulando que 10 velitas de un movimiento bajista son suficientes para determinar que ya terminó. Entonces tienes que esperar a que termine ese movimiento y cuando veamos síntomas de estabilidad en el precio, así como lo estamos viendo aquí, fíjate, te voy a mostrar lo contrario para que tú tengas una idea. Viene el precio y comienza a subir, ¿vale? Comienza a hacer su pauta plana o retroceso. ¿Qué hace aquí? Hace una pauta plana. ¿Termina de caer? No termina de caer. ¿Pero qué hace? Pasa tiempo. Entonces no es como que llega aquí y yo ya decido entrar en short o en long. No, yo espero a que el precio se estabilice. En este caso, si no cae, entonces es porque va a continuar, ¿vale? Porque eso es una pauta de retroceso o continuación alcista. En este caso, hace una pauta plana de continuación alcista y sube otra vez. Y aquí nos encontramos con ese mismo escenario. Ahora, nosotros aquí lo que tenemos que ver es básicamente que hay un rechazo por la parte alta, que hay un conjunto de mechazos que van por encima de una zona de soporte de resistencia importante y que por tanto entonces una vez perdamos la zona de los 63 tendríamos, es decir, con cierre de vela, fíjate que no ha cerrado ninguna vela debajo de esa zona de 63.100, que es una zona de resistencia. Una vez se confirma esa ruptura y esa no logra romper esa resistencia al alza, vemos que cierra por debajo, ahí nosotros entonces podemos irnos a una temporalidad menor y revisar patrones que nos indiquen la posible reversión del precio. En este caso, la acción del precio es absolutamente rara. Fíjate qué movimiento tan curioso este. Parece simétrico todo este movimiento de acá, pero hay que esperar un patrón que nos indique algo mejor. Esto sí es un patrón de reversión aquí, lo que estamos viendo, pero entonces hay que esperar a confirmarlo. Tenemos que ver velas cerradas. En este caso, en el gráfico de 4 horas, nosotros no hemos cerrado ninguna vela por debajo de 63 y por tanto todavía no podemos concluirlo. Si tú quisieras ser un poquito más conservador, esperarías ver 2 velitas. Con 2 velitas ya sería suficiente para entonces incorporarte en un movimiento a la baja. Ese movimiento a la baja entonces sería en 4 horas, por lo tanto duraría 2 días. Y en 2 días nosotros muy posiblemente tengamos una de los mejores momentos para incorporarnos en largo, porque tendríamos la posibilidad de sumarnos a un movimiento que potencialmente puede ser bastante extenso. Entonces, si tú estás atento al precio, puedes entonces incorporarte en el movimiento a la baja para gráficos de temporalidades de 4 horas, pero ten cuidado porque es posible que ese retroceso sea corto.
y si es corto, entonces nosotros tendríamos que estar atentos para que no se vaya el precio antes de que nosotros podamos sumar la operación. Así que tienes que estar revisando las operaciones en gráficos de 4 horas, pero también revisa los patrones de gráficos de temporalidades menores. En el caso del gráfico de 1 hora, nosotros aquí lo que tenemos es básicamente un volumen, que este es lo que llamamos nosotros un volumen de parada. Básicamente toca una zona de alta importancia con alto volumen en la que las personas comienzan a vender bastante hasta que terminan llevando el precio abajo y mostrando un rechazo sobre esa zona superior. Ahora perdemos entonces de nuevo otra zona y entonces aquí tendríamos el potencial de continuar cayendo para nosotros tener ese retroceso en el gráfico de 4 horas. Entonces para el gráfico de 1 hora también especularíamos con algún rango o caída, y para el gráfico de 4 horas lo mismo, mantendríamos entonces esta proyección que ya teníamos hecha desde el viernes. Ahora tenemos un cambio, y ese cambio es que nosotros sí estamos llegando a confirmar que estas zonas de 60 que especulábamos el viernes y decíamos, ¿será que estas zonas entonces serán el nuevo soporte para Bitcoin? Pareciera que con todo lo que estamos viendo en el precio, estas zonas sí parecen ser zonas de bastante soporte para el precio. Eso quiere decir que es posible que no llegáramos a ver zonas por debajo. Yo de todas formas sigo especulando con que aparezca una velita que sea temporal, que termine cayendo temporalmente y suba de todas formas. Pero por ahora lo que nosotros estamos viendo es básicamente un retroceso para continuar subiendo. Si se sigue confirmando este escenario, estaríamos entonces hablando de que esta semana tendríamos un movimiento que nos catapulte hasta la zona de 66.500, potenciando mucho esa posibilidad de inicio de la bull run, como decíamos la semana pasada. Así que tenemos para el gráfico semanal alcista, para el gráfico de 4 horas, es decir, semanal en retroceso para continuar subiendo. Gráfico diario, nosotros tenemos un lateral bajista que se va a romper prontamente, muy posiblemente en este movimiento que estamos haciendo actualmente. Ya tuvimos un retroceso, este retroceso fue muy pequeño, así que es todavía de cuidado, no hay que darlo todavía como terminado porque tenemos potencial todavía de caer. Ya sabemos que en 4 horas tenemos algunas caídas pendientes todavía en el precio, ya sean caídas o laterales, ya habíamos hablado de eso. Gráfico de 4 horas nosotros especulamos entonces con una caída por lo menos a la zona de 62 para continuar subiendo, y lo mismo en el gráfico de 1 hora en el que especulamos entonces con ese movimiento a la baja después de un rechazo de las zonas importantes por la parte alta. Así que ese es el panorama que tenemos, pero tenemos algo también interesante en el gráfico del Total 3, y es que nosotros habíamos entonces ya visto cómo esta zona roja que aquí te marcaba, que revisábamos la semana pasada, sí termina siendo de muy buen soporte y termina catapultando el precio de nuevo para afuera de este movimiento que nosotros teníamos marcado como un canal. Eso nos podría entonces llevar de nuevo a esta zona de aquí, y esta zona de acá es bien importante porque nos va a definir si rompe totalmente o no. Esta zona es de bastante resistencia, ya te la tenía por aquí marcada, así que vamos a extenderla. Y cuando lleguemos a esta zona entonces vamos a revisar si el precio es capaz de romper al alza junto con todo lo que tenemos pensado en Bitcoin. Así que espero que esta información te sea de utilidad esta madrugada y tarde, y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.